La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. Salió de casa al amanecer, con un morral y sin volver. Buscó trabajo en otro sol, le respondieron con control. Durmió en la calle de un país que prometía ser feliz. Le hablaron raro, le tiró el pan, le hablaron bajo, le trataron mal. La migración no es como la pintan, no es bienvenida tácita ni está escrita. Es una lucha por respirar, es un camino en incógnita. Un saludo para todas y todos en cualquier lugar del mundo y uso horario en donde se encuentren. Nuevamente les doy la bienvenida a La migración no es como la pintan. Una serie de varios episodios, 20 episodios con entrevistas que queremos finalmente llevar a ustedes con la realidad de lo que es la migración, pero especialmente desmitificando ese sueño americano y esa tortura que muchas personas han tenido que vivir, como lo hemos visto en episodios anteriores. Sin embargo, hoy tenemos a una persona del otro lado del mundo, al otro lado de América del Norte, en el sur, a una persona que vive en Chile, una mujer colombiana a la que tuve el privilegio de conocer y de abrazar personalmente y en la que depositamos también toda nuestra confianza porque hace un trabajo excelente con la comunidad migrante. Les presentamos a nuestra invitada de hoy, a Alexandra Patricia Jurado Pantoja. Alexandra, bienvenida a La migración no es como la pintan. Hola, muy buenas tardes, Carmen. Un abrazo fraterno desde estas tierras del sur, llenas de mucha esperanza. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Alexandra. Yo me voy a permitir leer una reseña sobre tu vida que me parece muy bella y que además quiero no perderme absolutamente nada de ella ni que la gente que nos está viendo se la pierda. Alexandra Patricia Jurado Pantoja nació en Ancuya, Nariño, en un lugar muy humilde con muchos valores y principios que fueron forjando su propia identidad y el deseo de servir, ayudar a los demás. Ella es etnoeducadora con una maestría en ética social y desarrollo humano. Ha trabajado en la diócesis de Ipiales en pastoral social, donde acompañó a mujeres emprendedoras y víctimas del conflicto armado. Estuvo vinculada a la organización feminista popular y actualmente está vinculada trabajando con la corporación Dolores Sopeña, donde acompaña a comunidades migrantes de todo tipo. Háblanos un poco sobre esta dedicación y pasión por el servicio social, Alexandra. ¿Cuál ha sido tu motivación durante todos estos años? Especialmente, cuéntanos también desde que llegaste a Chile, cómo ha sido toda esta experiencia con las comunidades de la migración y de la colombianidad que vive allí. Bueno, yo creo que en una instancia agradecer mucho a mi familia, ¿no? Mi familia ha sido ese pilar fundamental, mis abuelos, mis padres, mis tíos, donde crecí y donde nos fueron inculcando todos estos valores de la solidaridad, del compartir, de la fraternidad. Y esos valores uno los va haciendo vida en el día a día y sobre todo el del servicio, cómo estar disponibles para ayudar, para acoger y para acompañar a las comunidades. Y es así como fue naciendo mi inquietud desde muy pequeña, el poder ayudar a otras personas, primero en mi pueblo, en un santuario mariano muy lindo donde crecí, y luego a partir de allí se fueron dando otras oportunidades y otras posibilidades en la misma diócesis de Ipiales y por ende trabajé en el servicio de pastoral social de la Vicaría San Juan Bautista, con un procesos muy bonitos de acompañar a comunidades campesinas, a comunidades indígenas y a comunidades afrodescendientes.
este caminar me fue llevando y me fue nutriendo también de que había que hacer algo más. Y a partir de ahí fui escalonando en cómo ir promocionando y dignificando a la persona, sobre todo a la mujer. Yo me fui centrando un poco en ir trabajando y acompañando procesos organizativos con mujeres. De ahí llegué a la Organización Femenina Popular. En ese camino también uno va haciendo escuela, pero también va sumando aprendizajes de las mismas comunidades y va asumiendo retos y grandes desafíos, donde siempre en la apuesta de la dignificación de la persona, en esa acoger a la persona desde la misericordia, pero también dignificarle en su dignidad como persona, en promoverla integralmente y en también abrirle caminos de oportunidades. Mira que me parece muy interesante todo esto que cuentas, sobre todo porque en algunos capítulos también, en algunos de los episodios que hemos hablado, se busca mucho de ese poder divino. ¿Cuál ha sido tu experiencia a partir de ahí en los principales desafíos que ha tenido que enfrentar la migración que tú has atendido desde la corporación en donde trabajas, Alexandra? ¿Qué busca la gente? ¿Cuáles son esas búsquedas también espirituales, pero sobre todo de ayuda y de apoyo que las personas llegan a ti para pedir tu consejo y tu acompañamiento? Yo creo que, mira, algo que uno va viviendo en esta espiritualidad es como vivir esas obras de misericordia, ¿no? Fuiste forastero y me acogiste, estuvo desnudo y me vestiste, tuve hambre y me diste de comer, pero también muchos de nuestros hermanos y hermanas que migramos con un sueño, llegamos con una maleta llena de sueños, llenas de esperanza, algunos porque vienen huyendo de una situación compleja de Colombia y buscan cómo salvaguardar su vida en este país. Otros porque no tuvieron la oportunidad para surgir y quieren en este país buscar una oportunidad para poder insertarse en un mundo laboral, mejorar su calidad de vida, poder dar una mejor educación a sus hijos. Y mi misión desde allí, por una parte, es acoger estos dolores, escuchar. Yo creo que es muy importante esa escucha que vamos dando y el estar atentos a poder acoger esos dolores, pero también a buscar caminos y poder ayudar con otros y con otras este trabajo. Entonces, ¿cómo activar unas redes? El que llega, claro, algunos llegan como turistas, otros hicieron paso no habilitado y el no tener hoy un día un documento que les permita poder estar regular en el país y poder reinsertarse en el mundo laboral, la brecha en Chile cada vez se cierra. Por lo tanto, hoy también hay un temor grande el que yo no tenga un documento, nadie me va a poder dar un trabajo. Entonces, en esa acogida acogemos esa realidad, pero también buscamos cómo acompañarla, cómo acompañar esa realidad y cómo abrirle oportunidades que se capacite, que aprenda, que vaya entendiendo un poco cómo funcionan las leyes chilenas, cómo registrarse algo tan básico que es al sistema de salud, cómo registrarse en este caso al CESFAN o al lugar que le corresponde, al menos para que pueda recibir su atención de salud en caso de Claro. algo. Esto es muy importante, Alexandra, lo que estás diciendo, porque muchas de las personas que migran, migran primero sin la información adecuada. Entonces, simplemente les dicen en Chile, de pronto hay una persona que es conocido y que los puede recibir, llegan a un país totalmente diferente a pesar de que se hable el mismo idioma, como lo es el caso de Chile. Sin embargo, lo que se valora mucho de la experiencia que tú nos estás contando es que justamente hay esas organizaciones que existen en cada uno de los rincones del mundo que están dispuestas a recibir con los brazos abiertos a la migración y en este caso, por supuesto, a la migración colombiana, que son, como decía una de las personas de nuestro equipo de trabajo, un oasis
entre tanta desinformación, entre tantas cosas que las personas tienen que enfrentar cuando llegan a otro lugar. Ese trabajo, ¿cómo puede seguirse ese trabajo y cómo puede acudir la gente o los colombianos y las colombianas migrantes en la ciudad de Santiago para acceder a ese apoyo, no solamente en cuanto a temas de información, sino también en cuanto a temas de apoyo emocional y apoyo espiritual? Mira, yo creo que siempre uno dice, si usted va a migrar, infórmese, lea, documente, sea el país donde va a migrar, sea el país que sea, al menos váyase con una información clara. Segundo, acérquese a las organizaciones de iglesia. Siempre en cada país están las cáritas, están religiosas, están oficinas de congregaciones religiosas que hacen esta primera acogida y esta orientación. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar al migrante caer en estas redes que terminan después ofreciendo visas que nunca van a llegar y al final terminan cobrándoles un monto de dinero muy, muy exagerado y terminan prácticamente siendo extorsionados prácticamente. Entonces, infórmese. Cuando usted llega, acérquese a una parroquia, acérquese a una pastoral, acérquese a una ONG, donde le puedan entregar una información clara, una información precisa. Y allí también va a encontrar equipos de apoyo que le van a poder escuchar. Con los connacionales colombianos, acérquese a su consulado. Vaya a su consulado, cuente la situación que está en el consulado. Es un consulado abierto, un consulado de mucha acogida. Entonces, esa es nuestra primera casa donde tenemos que golpear la puerta para poder encontrar ahí ese equipo que nos apoye, que nos acoja y que nos acompañe. Yo hago un trabajo más directamente en un campamento, en el campamento Millantú, y allí por lo que Perdóname, tratamos es Alexandra, te interrumpo un momento porque para explicarle a las personas lo que es un campamento en Millantú. ¿Cuál es la característica de los campamentos en Chile? bueno, un campamento en otros países podría ser una invasión, una toma, o los ocupa, que podrían ser como en España, creo también. Es un espacio de terreno que las familias se lo fueron tomando, que no está regularizado en el país. Entonces, esta toma empieza con connacionales chilenos y a partir del 2018 en adelante, que empieza todo el boom migratorio, pues empiezan a llegar diferentes nacionalidades a este territorio y empiezan a tomar un espacio de tierra para construir allí una vivienda. Porque el costo de vida en Chile es muy alto. Entonces, si no tienes un documento, no está regular en el país, tienes que empezar a boletear un trabajo. No te pueden hacer un contrato de trabajo. Entonces, los ingresos que la persona o la familia va a ir consiguiendo es a través o de vender cosas en la calle o también boleteando trabajo de manera irregular. Entonces, eso no les va a dar para pagar un arriendo y por lo tanto deciden irse a vivir a estos lugares. Alexandra, ¿tú crees que, porque yo estuve personalmente acompañada de tu mano y de tu guianza en este campamento de Millantú, el que visitamos, que está además en un barranco, en una zona que tiene muchísimo riesgo para establecer una vivienda y en unas condiciones muy parecidas a las que la gente vive aquí en Colombia? Y no les importa, de hecho, irse a vivir allá en condiciones iguales o incluso peores, porque son en realidad asentamientos de migrantes con unas condiciones muy inseguras en términos de salubridad, muy inseguras en términos de garantías de servicios. ¿Cómo ves tú el desarrollo también de estas comunidades en términos, porque una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo fue en términos de economía popular, en términos de la iniciativa que tiene la gente, que en todo caso están viviendo con viviendas en construcciones
prácticamente autoconstruidas también, en viviendas de lata, viviendas de tablas, con pocas garantías de protección en los techos, pero en todo caso la gente está mejor allá que de lo que estaba aquí. ¿Por qué crees tú que se da este fenómeno especialmente con Santiago? Lo que pasa es que, claro, muchas familias, si se trata de salvaguardar su vida y que tuvieron que salir porque en su zona hay un conflicto armado o un desplazamiento, muchos de ellos manifiestan estar más seguros acá que allá. Y segundo, otros buscan también la oportunidad de poder brindar una calidad de educación para sus hijos. La economía popular, yo creo que ese también es un eje importante y fundamental que tendríamos que empezar a avanzar, a trabajarlo, no solamente Chile y no solamente el campamento, sino en cada uno de los rincones, en cada lugar. Tenemos muchas mujeres colombianas emprendedoras que han aprendido un oficio y que hoy se dedican algunas a elaborar tortas, a ofrecer sus servicios de belleza. Estos oficios además los han aprendido en la corporación donde tú trabajas. Donde trabajo hay una escuela de oficios que es como un SENA en pequeñito y donde se capacita en el oficio en diferentes áreas, la gastronomía, la belleza, la salud, y varias de ellas han recibido esta formación. También podemos tener algunos proyectos muy bonitos que con el apoyo del Consulado de Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde capacitamos un grupo de mujeres en uñas y otro en el manicure y otro grupo de mujeres en panadería, lo que fue la repostería navideña. Y a partir de allí, pues ellas han ido algunas haciendo estos servicios dentro del mismo campamento, ¿no? Ofreciendo el servicio de la belleza, preparando las tortas, pancito y de esta manera ir generando algún ingreso también para poder solventar algunos gastos y algunas necesidades. Entonces, desde allí, pues uno mira un aporte valioso y significativo que la comunidad migrante en Chile lo está haciendo. En ese sentido, Alexandra, también me parece muy importante destacar todo el apoyo que tú has ofrecido de manera irrestricta al trabajo que estamos haciendo con la CRUL Internacional. Son unos trabajos de diagnóstico para conocer la realidad de colombianas y de colombianos que viven en Chile. No solamente en estos asentamientos, en estos campamentos, en estos asentamientos de migrantes, sino también en otras municipalidades. Hemos estado en Recoleta, en Lo Espejo, en Puente Alto, en Providencia, en San Miguel. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque tú tienes una experiencia amplia trabajando ya con migrantes, pero después de haber hecho este diagnóstico, ¿cuál ha sido tu experiencia y qué puedes sacar como conclusiones de las prioridades que necesitan colombianas y colombianos que están en estos momentos viviendo en estas condiciones en Chile? Mira, yo creo que algo importante y agradecer y felicitar también estas instancias que se den de estos diagnósticos, ¿no? Porque abrir esa puerta al diálogo, a que nos podamos encontrar los connacionales en algún espacio acá y poder abrir esta puerta para expresar y para conocernos también cuáles son las razones por las que migramos, porque todos migramos de diferentes maneras a este país y que en estos diagnósticos se pueda recoger estas realidades. Y yo creo que algo que venimos trabajando y venimos como insistiendo un poco también es esa mirada del Estado colombiano, esa mirada del Estado hacia donde están sus connacionales y cómo también generar recursos que ayuden, por ejemplo, a potencializar sus emprendimientos, que ayuden a estas capacitaciones y formación, que puedan aportar recursos donde se pueda becar a las personas para que puedan aprender también un oficio, pero también que se puedan generar dentro de estos mismos diagnósticos participativos, empezar a generar procesos de organizaciones comunitarias de los connacionales
Y desde allí poder ir generando estos espacios de tener estas duplas psicosociales que también puedan ir haciendo esta contención y estos acompañamientos, este tema del duelo migratorio, porque no es fácil dejar la tierra, dejar la cultura, dejar familia y desarraigarse para reinsertarse, que uno es muy agradecido del país que lo acoge, pero también nos cuesta en este aprender y desaprender de esta cultura. Entonces, en ese tejido que vamos haciendo, yo creo que es la oportunidad para que entre colombianos logremos abrazar estos sueños, para que entre colombianos logramos tejer entre todos estos sueños llenos de esperanza, de compromiso, de trabajo colaborativo. Creo que ahí nos falta hacer ese engranaje, ese tejido de que tenemos que unirnos. Solo en la unidad, solo cuando logramos unir sueños, unir realidades, vamos a poder caminar juntos en mucha esperanza. Así es, de hecho, pues un proceso que incluso políticamente también está tomando mucho camino en Colombia con respecto al tema de la unidad. Y creo que en el exterior, cuando migramos, definitivamente son las redes de apoyo como lo que tú estás haciendo desde esta corporación, la Corporación Dolores Opeña, pero además también has venido haciendo durante toda la vida. Chile habla, Alexandra, de cerca de 209.000 colombianos y colombianas en Chile y el consulado habla de 370.000 colombianos y colombianas en Chile. Hay un desafío muy grande y es el tema de las personas que no tienen documentos, que es un problema muy grande en Chile, además que tienen unas multas migratorias. Nosotros hemos venido haciendo una propuesta con el Servicio Migratorio de Chile y además el Consulado y por supuesto la Curul Internacional para impulsar un programa de exoneración de multas. Cuéntanos cómo ves tú esta posibilidad también después de haber tenido esta experiencia de acompañar y de promover los diagnósticos que hicimos desde todas estas comunidades y de estas municipalidades en las que hicimos trabajo conjunto. Mira, yo creo que sería una buena oportunidad porque si bien tenemos varias personas que no han podido avanzar en su proceso y en su trámite migratorio, el tema de estar con una deuda de una multa y no contar con ese recurso, pues va a limitarles poder regularizarse en el país y van a quedar irregulares y en cualquier momento pues van a tener una orden de abandono. Y para muchos de que también está muy complejo el tema del refugio. Ese es otro tema también de tantos connacionales que están en una lista larga, que han solicitado su refugio. Ayer llamaba a una colombiana muy angustiada porque fue rechazado su refugio, el de él, el de ella y el de su niño. Y prácticamente tenía que hacerla, ayer erradicar la apelación, y si no lo hacía ayer, ella prácticamente le estarán dando ya orden de abandonar el país. Entonces, recoger esas angustias y esa impotencia de cómo le dices a esta persona, tranquila, no se preocupe, veamos un camino cuando tienes un tiempo corto. Porque si te notificaron y la persona por X y razón no pudo revisar su correo, la notificación no le llegó, no la miró, y cuando la revisa ya tiene escasamente 2 días o un día para hacer el procedimiento, no lo va a lograr hacer. Y a eso también es una preocupación, las familias que van llegando. ¿Qué va a pasar con Siguen esas llegando, familias que siguen van llegando. llegando? Van llegando Familias, familias además colombianas. familias enteras, me consta pues que estuvimos allí y llegan familias enteras con niños, pero también con la mamá, con los abuelos Sí, ¿qué va a y pasar con por estas supuesto familias hay que van todo llegando? un tema de atención y de responsabilidad, no solamente del Estado que les acoge, sino también del Estado de donde salen. ¿Cómo, Exactamente. ¿Qué podrías tú aconsejar al Estado colombiano y a las instancias diplomáticas, consulares, al gobierno con respecto a esta situación? Mira, yo creo que hacer un llamado
directamente a Colombia, a nuestro Estado colombiano, a través de la Cancillería, es también poder dotar y dar más recursos, ¿no? Porque si tiene mucha buena voluntad el consulado para estar haciendo consulados móviles, para acoger a su comunidad, también los recursos son muy limitados que manejan ellos. Entonces yo creo que hablar de un retorno, muchas familias no quieren regresar. Entonces, yo creo que poder lograr articular un proceso y un acompañamiento con las organizaciones y instituciones que están trabajando en los diferentes territorios, porque no solamente es en este caso el Millantú, también estamos los colombianos dispersos a lo largo de Chile. Y así como hay muchos campamentos en la región metropolitana, pues en cada rinconcito también hay muchos colombianos. Entonces yo creo que es aquí como nos sentamos a dialogar tanto las autoridades colombianas de allá como las autoridades que están representando a Colombia aquí en Santiago de Chile, con las diferentes organizaciones y instituciones que estamos de cara y estamos trabajando de cerca con las comunidades y generar este diálogo y esta conversa con las autoridades chilenas. ¿Cuál es el paso que vamos a dar frente a esta realidad y esta situación? Y creo que allí también tenemos que generar un diálogo con las Naciones Unidas. ¿Qué va a Sí, es pasar con los nacionales? Porque justamente, hoy ya no somos nosotros una medida de colombianos para garantizar una protección. Entonces también es como que nos sentimos un poco ya como desprotegidos, como que Colombia ya fue el país y la comunidad que se acogió, que se acompañó, que se protegió en su momento, pero que también hoy la realidad todavía está compleja en Colombia y todavía siguen migrando y todavía siguen saliendo familias y personas internamente en Colombia, pero las que pueden un poco más dan el paso hacia dónde, hacia sus países más cercanos, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta llegar a Chile. Entonces yo creo así, que mantener una comunicación fluida, sentarnos como organizaciones de iglesia, como ONGs, como estados mismos, a conversar y a construir una propuesta que pueda abrir un camino para estas familias que están llegando a Chile y aquellas que están en esta lista de espera solicitando un refugio y sin respuesta, ¿qué podemos hacer ahí? claro que sí, creo que es una conclusión muy importante. Y además la estamos haciendo y la estamos haciendo con tu apoyo, Alexandra, y debo agradecerte infinitamente por eso, porque justamente estamos estableciendo esos vínculos y esos lazos con la institucionalidad, con las organizaciones y con la institucionalidad además de los dos países para que se garantice protección a colombianas y colombianos. Pero efectivamente hay un tema también que me parece importante y ya para ir cerrando este episodio de la migración, no es como la pintan. ¿Crees que hay una información particular que deba recibir la gente en condiciones de migración? Información particular sobre cuestiones como por cuál es la ruta que deben seguir antes de tomar una decisión para salir del país. No, yo creo que crear una herramienta que les permita a ellos afuera visibilizar cuáles son las condiciones y las realidades para migrar a Chile. Partiendo de que si tú hoy no estás regular en este país y no tienes un documento, una permanencia definitiva, una visa temporaria, va a ser muy complejo que te hagan un contrato de trabajo como amerita y corresponde la ley. Si una persona que migra boletea trabajo y va a conseguir y va a boletear, se va a exponer a dos cosas. Uno, si tiene un accidente laboral, nadie va a responder por ellos. Dos, que se vean explotados laboralmente, que el empleador los lleve a trabajar y no les pague al final lo que han trabajado o les pague como él cree que tendría que pagarse, más no con las condiciones laborales que existen acá. Entonces yo creo que eso es tener claro también. O sea, si voy a Chile, ¿qué necesito? Voy a tener que pagar arrendo, luz, agua, alimentación, movilización, comida. Porque Sí, también tenemos que también ser claros de que a veces decimos, no,
tranquilo, véngase, que aquí la hacemos. No se preocupe, que donde comen 2, comen 3. Y sí, es verdad, pero una semana, 2 semanas y luego, qué pena, vaya, busque dónde irse. Y así es como mucha gente también queda desprotegida. Para Así, conseguir un arriendo, ¿cuántos requisitos hoy en día nos piden en Chile y en cualquier país? Y si no estoy regular, ¿quién me va a arrendar a mí una habitación? Y si traigo familia. Entonces claro. yo creo que una reflexión creo que se tendría que hacer y una lectura hacia afuera, es decir, migremos, es cómo el Estado invierte también en sus comunidades, cómo nos organizamos internamente para no tener que dar el paso a salir, sino que se generen condiciones de vida dignas, condiciones de vida justas, donde haya oportunidad para todos y todas. De acuerdo, Alexandra. Creo que mejor no lo has podido decir porque una de las consignas de la Curul Internacional es que si se pueden garantizar las reformas para garantizar derecho a la salud, para garantizar derecho a la educación, para garantizar derecho al trabajo, esto significa que la gente no va a tener que salir por esas tres falencias de derechos. Alexandra, quiero agradecerte infinitamente, no solo por haber participado hoy con tu palabra en La Migración no es como la pintan y dar a conocer la realidad de lo que está pasando en Chile y por tus valiosas y sabias palabras y consejos. Quiero agradecerte también por ese trabajo que has acompañado de la mano para saber de primer momento directamente con las comunidades más vulnerables en Chile sobre la realidad también de colombianas y de colombianos, sobre su cotidianidad, sobre lo que están enfrentando allá en el territorio. Te agradezco muchísimo, Alexandra. Un saludo para ti y también para toda la gente que te rodea y que trabaja contigo y con la que tú trabajas. Carmen, muchísimas gracias. Sí, hoy soy bendecida de Dios el ser parte también ahí de la Corporación Dolores Opeña y desde allí poder seguir impulsando. Somos un equipo muy, muy cualificado y donde vamos dando esas respuestas significativas y es la organización que abre las puertas para acoger, proteger y promover a nuestros hermanos y hermanas migrantes que llegan a Chile y concretamente en el campamento Millantú, pues seguimos avanzando y tejiendo desde la esperanza. Seguimos caminando en mucha esperanza y en seguir promoviendo y dignificando a la persona cada día. Muchas gracias, Carmen. Grande. Muchísimas gracias, Alexandra. Para la gente que está siguiendo estos episodios de La Migración no es como la pintan, quiero informarles que pueden ingresar a la red común, la red de la colombianidad en el mundo, en donde tenemos un mapa de organizaciones que apoyan a personas en situación de migración o de movilidad humana en todo el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el próximo episodio de La Migración no es como la pinta.